de sus creadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Gustavo Petro abrió la puerta grande para la negociación con el ELN y otros grupos cuando él sea gobierno. El primer mandatario hizo el anuncio diciendo que va a decretar el cese al fuego, pidiendo el cese al fuego bilateral con la guerrilla, entre otras cosas, para buscar un diálogo y lograr un acuerdo de paz. Un anuncio que se haría realidad luego de su posesión, que va a ser el próximo 7 de agosto, ya que durante el gobierno del presidente Iván Duque, las negociaciones con ese grupo terrorista se congelaron luego de que le pusieran una bomba a la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander. Petro ha dicho, entre otras cosas, que va a hacer una negociación jurídica, pero también una negociación política. ¿En qué términos va a negociar? Entra allí la disidencia de las FARC. Sin duda, no será para nada sencillo y aún falta un camino muy largo para sentarse nuevamente a negociar con el ELN, con los jefes de esa guerrilla y con otros grupos dedicados especialmente al narcotráfico y que han dicho que están dispuestos a dialogar, pero no ofrecen muestras reales de paz. Aunque en temas de orden público también el presidente tendrá otro gran reto que desde ya promete mucha polémica y es el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de la Paz, Seguridad y Convivencia, que es una nueva cartera que sería creada como una de las grandes primeras reformas que se presentará en el Congreso por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Cuáles serán esas líneas rojas entre la negociación con el ELN? Las disidencias de las FARC también van a negociar. Entra allí Iván Márquez, el jefe de la disidencia de las FARC. ¿Qué va a pasar con la policía? Esos son los grandes interrogantes sobre el orden público y la paz que surgen a pocos días de iniciar el gobierno de Petro. Bienvenidos. Este ha sido un anuncio del presidente electo Gustavo Petro. Lo hizo Petro siendo candidato. Ahora dice que su llamado al cese bilateral al fuego no solo se limita al ELN, sino a todas las agrupaciones armadas ilegalmente y que están vigentes en este país, muchas de ellas realmente escondidas y refugiadas en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Esta noche está con nosotros Heráclito Landines, que es representante a la Cámara por Bogotá, electo por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos esta noche. Manuel Rairán, profesor e investigador de la Universidad Externado, especialista en diplomacia y resolución de conflicto, que es el tema, profesor. Buenas noches. Buenas noches. A tratar esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Rolando González, concejal de Bogotá, por el partido Cambio Radical. Concejal, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a la teleaudiencia, al doctor Heráclito, al profesor, un saludo especial, a María Camila y a quienes nos acompañan la noche de hoy. ¿Cuáles serán, concejal González, esas líneas rojas para sentarse a negociar como lo está anunciando, lo hizo en campaña, ahora siendo gobierno el presidente electo Gustavo Petro? ¿Cuáles van a ser esos límites para sentarse a dialogar? Bueno, yo creo que va a tener unos inconvenientes muy grandes en el diálogo con el ELN. Seguramente el profesor tendrá una visión y Heráclito, pues desde luego tendrá que defender lo que efectivamente su presidente, el presidente de todos los colombianos, electo además, ha manifestado desde la campaña. De todas formas, no podemos negar que el ELN, a diferencia de las FARC, pues tiene unas estructuras micro que no le permiten hoy tener, como en su momento tenía las FARC, que era un secretariado como tal. Mientras que con el ELN tendrán que negociar independientemente con cada uno de los grupúsculos que en todo el país hoy se han venido aglomerando y que se han tratado de apropiar en cierta medida y en cierta parte de los corredores y de los territorios donde sale la gran cantidad de tráfico de drogas, de armas, en fin, hoy en el país. Que desde luego, tras de todas estas acciones y tras de todas estas conductas, se encuentra esta guerrilla del ELN detrás de todos estos, además sin contar con todos los actos terroristas que han venido perpetrando durante los últimos años. Es una línea delgada, muy delgada, que el gobierno tendrá que llegar a negociar y tendrá que llegar a determinar con cada uno de estos grupúsculos que hoy forman el ELN esa negociación eventual. El representante Landines. Sí, el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro tiene claro
y eso lo manifestó desde la campaña, que le vamos a apostar a un país que incluya a los diferentes sectores sociales que lo conforman. Un país en el cual seamos un solo proyecto, diverso, incluyente, y eso incluye, entre otras cosas, hacer un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con las guerrillas, con las insurgencias en Colombia, que se alzaron en armas hace mucho tiempo. Pero hay una particularidad que ha propuesto Petro y que es una propuesta que le hace al país y que se va a liderar desde el gobierno nacional, que son diálogos regionales. Y cuando hablamos de diálogos regionales, entendemos las particularidades que tienen cada una de las regiones y asimismo las particularidades que puede tener un grupo como el ELN, diferenciadas entre el Catatumbo, Chocó, Cauca, Montes de María o Antioquia. Y yo creo que esos diálogos regionales implican, entre otras cosas, reconocer la diversidad regional y reconocer las particularidades de cada territorio. Creo que es una apuesta muy interesante. No es igual pensar en los problemas del Catatumbo, Tibú, Teorama, Acarí, San Calixto, que lo que puede estar pasando en Arauca. Entonces creo que es muy interesante eso. Y le estamos dando además un valor importante a las autoridades regionales, es decir, cuál es el papel de la sociedad civil y de las autoridades regionales en estos diálogos regionales y en el conflicto que está pasando la región. Entonces creo que es una propuesta muy interesante para el país, creo que es una buena noticia para el país porque llevamos tantos años en guerra con el ELN que en algún momento tiene que parar y una forma de pararse con un gran acuerdo nacional de paz. Sí. Y esa es la propuesta de Petro. Profesor Reyra. Yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es que no es la primera vez que se negocia con el ELN, hay que remontarnos al 91, 92, que se intentaron llegar a acuerdos en el 98, de hecho que fue el que más se acercó y el que se cayó con Ernesto Samper, y la última negociación que fue pues, en el año 2018 con el gobierno Santos. Yo creo que hay dificultades tanto internas también dentro del ELN. Yo creo que, así como lo decía usted ahorita anteriormente, el ELN se diferencia a las FARC, que ellos trabajan más que todos en ciudades, distinto como a las FARC que eran en territorios, y las organizaciones, digamos que tienen, su composición es muy distinta, pero además hay otro desafío, primero que todo para el ELN, es cómo se va a articular el negociador que está en Cuba y los grupos radicales del ELN en las regiones, porque eso también dentro de esa mesa de negociación que se rompió, pues también generó un distanciamiento dentro de esos líderes que estaban negociando en Cuba y los que se encuentran acá actualmente. Y otro factor que me parece importante, no solamente esa división interna dentro del ELN, no solamente el carácter propio del ELN, sino también las relaciones que tiene el ELN con otros grupos armados ilegales, porque la correlación de fuerzas militares también han cambiado y hay nuevos actores dentro del escenario pues, militar. Como por ejemplo su amistad con la nueva Marquetalia, que no creyera terminar de socios de ahora los llamados disidentes de las FARC. Correcto, y otros actores que también están en la disputa por la minería ilegal, y hay otro factor que me parece importante, que me parece interesante y que puede darle camino a esa negociación, es las relaciones con Nicolás Maduro en Venezuela. No hay que olvidar que el ELN se encuentra en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela y que eso se ha atizado, ese problema en esta zona, debido al rompimiento de las relaciones y que como no hay control efectivo por parte de las fuerzas armadas, tanto de Venezuela como de Colombia, pues eso se ha convertido en una frontera muy porosa en donde ha permitido todo tipo de organización criminal actuar allí. Entonces creo que los retos son importantes, son interesantes, yo creo que es una buena apuesta y que además ya ha habido un camino recorrido histórico con el ELN. Y por último, y con esto termino, en 2018 fue por primera vez que se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional y el ELN en cese al fuego bilateral, que eso en la historia nunca se había logrado. Entonces creo que puede haber una buena voluntad y que creo que también que las correlaciones de fuerzas políticas internas también dentro del ejército han cambiado. Entonces puede ser un escenario, pero tiene que ser pragmático y mirar cómo se puede soldar. Concejal, sí, ese es un buen punto, entre otras cosas, concejal, porque es el punto de partida, ¿no? El cese bilateral que lo propone Gustavo Petro y el ELN les coquetea, no son indiferentes a la propuesta del presidente electo. Bueno, yo considero que sí puede ser un buen punto de partida y debería hacerlo además. Pero recordemos que ese cese bilateral que ya acaba de mencionar el profesor se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos efectivamente durante 4 meses, luego de un atentado que se llevó a cabo a la estación San José en la ciudad de Barranquilla. Recordemos que en el gobierno de Iván Duque, cuando se condicionó el reinicio de los diálogos, fue cuando se dio a cabo el atentado de la Escuela General Santander, y es donde se activan nuevamente las órdenes de captura en contra de los negociadores y se pide a Cuba además la entrega de estos negociadores. Luego en ese orden de ideas, pues no es nada diferente hacer un llamado a esta guerrilla que en un evento dado que se vayan a llevar a cabo los diálogos de paz,
pues sea de verdad unos diálogos que le den toda la garantía de la tranquilidad a la ciudadanía y a los sectores políticos. Recordemos que esta guerrilla, en reiteradas oportunidades, ha pasado la famosa línea delgada que mencionaba ahorita al introito del programa María Camila, ha pasado en muchas oportunidades esta línea delgada y no le ha brindado esta garantía a la ciudadanía, que en su momento sí le brindó las FARC y sí se llevó a cabo en la negociación con las FARC. Reitero, esta es una guerrilla que tiene unos grupúsculos, como bien lo manifestaba incluso Heráclito ahorita, cuando hacía todo un desarrollo geográfico de la guerrilla del ELN en el país. Se le fue una de más. Yo creo que en los Montes de María hoy ya no está el ELN, pero digamos que hay seguramente algunas disidencias de la FARC que hoy deberían ser sus socios, ¿no? Efectivamente, insisto, pues esta guerrilla tiene unos grupúsculos que no va a ser tan fácil negociar con ellos. El profesor ahorita hacía relación a algo muy concreto y muy puntual, y es lo que viene sucediendo en la frontera con Venezuela. Especialmente lo hemos visto estos últimos días en la región de Arauca, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo. Lo que ha venido sucediendo igualmente hacia La Guajira, donde está la frontera con Venezuela y donde hemos visto cómo hoy esta guerrilla del ELN se ha venido apoderando del negocio del narcotráfico, del negocio del tráfico de armas y de otros tantos que giran en torno a las fronteras. Y así mismo lo manifestaba el profesor, pues esta es una guerrilla que infortunadamente, y hay que decirlo, pues tiene un apoyo y un respaldo político en el gobierno venezolano. Luego, en ese orden de ideas, pues no va a ser tan fácil esa negociación con esta guerrilla como sí lo fue en su momento, digámoslo así, lo fue en su momento con las FARC, que estaban organizados y tenían un secretariado y tenían unos jefes, en fin. Esta es una guerrilla totalmente desordenada y es una guerrilla que, como bien lo manifestaron ahorita, se ha dedicado a delinquir en las ciudades capitales. Representante, ¿cómo cree, a propósito de esto, que va a ser esa negociación? Digo, no hay ninguna sorpresa ni ningún descubrimiento en que muy seguramente los que están en Cuba, refugiados en Cuba, ya desde que se rompieron los diálogos, piensan muy distinto a los que están aquí en Colombia delinquiendo. ¿Cómo van a poner de acuerdo? ¿Cómo cree que va a ser esa conversación para poder llegar, por lo menos, a sentarse nuevamente? Sí, yo creo que hay dos niveles de discusión. Uno, lo que ha significado el ELN para el país. Alguien dijo, tal vez el profesor Pizarro, Eduardo Pizarro León Gómez, dijo, el ELN es una ideología en busca de movimiento y las FARC un movimiento en busca de ideología. Eso significa que de alguna manera la cualificación de los negociadores políticos y de los ideólogos políticos siempre ha sido más elevado en el ELN, y las estructuras militares y movimiento y trabajo social menos. ¿Y usted cree que todavía queda algo de esa ideología o más bien son grupos dedicados al narcotráfico, tanto disidentes como Yo creo que habría que ver como las dos cosas en el caso del ELN. En el caso del ELN, por ejemplo, norte de Santander y Arauca, que se ha sido su fortín, entre otras cosas, consiguió su fuente de financiación a finales de los 80 con la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, es decir, con las empresas constructoras del oleoducto. Y a partir de ahí se fortaleció. Después de los 80 fue cuando llegó el narcotráfico al Catatumbo, que también comenzó a alimentar las finanzas, no solamente del ELN y las FARC, sino del pequeño reducto que hay del EPL en esa zona. Entonces yo creo que la apuesta de Petro, y Petro ha analizado muy bien el país porque Petro es tal vez el colombiano que más sabe leer el país. La apuesta de Petro de hacer diálogos regionales es entender exactamente eso. ¿Cuál es el ELN de los 80, cuál es el ELN de los 90, cuál es la estructura del ELN hoy en el Catatumbo, hoy en el Chocó, por ejemplo? En el Chocó el ELN más fluctuante, en el Catatumbo es presente en la vida diaria de la sociedad del Catatumbo, desde Tibú hasta el otro lado de la frontera del lago de Maracaibo. Entonces creo que cada particular implica un diálogo regional. Claro, pero que hay una parte de la historia, una parte de la historia para ver si usted, que es del pacto histórico, hace parte, digo, de las personas cercanas al doctor Gustavo Petro, nos ayuda a entender. Gustavo Petro habla de un gran acuerdo, donde cabe el Clan del Golfo, donde cabe el ELN e incluso la propia disidencia de las FARC, los desertores que, dicho sea de paso, negociaron, fueron, por supuesto, condonadas algunas de sus penas, estaban en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Es un gran acuerdo de paz? ¿Es un indulto? ¿Cómo lo tienen pensado? Yo creo que son dos niveles de discusión. Con el ELN y con el EPL, el reducto del EPL, es una negociación política con unos insurgentes, que tiene de alguna manera transversal el tema del narcotráfico. Pero el eje central de la discusión es una negociación política que terminará en un acuerdo de paz con ellos. Con otras organizaciones armadas
que son, por ejemplo, el llamado Clan del Golfo, Úsuga, deberá someterse a una negociación, a un sometimiento a la justicia, porque su origen son de delitos comunes, no son grupos insurgentes. Entonces son dos espacios de discusión, con el ELN, diálogos regionales, y sometimiento con estos grupos que son organizaciones al margen de la ley. Pero ese... O sea, el ELN no es un grupo narcotraficante, sino un grupo es que yo con creo, ideología el ELN política. ha tenido actividades de narcotráfico, pero no significa que el origen del ELN sea una organización criminal. No, por eso, usted me creada habla de los narcotráfico. 80, pero si vamos más atrás, la ideología, por supuesto, que era con fines políticos. Hoy no estoy tan segura de que la ideología, o más bien si tengan ideología, más bien una filosofía narcotraficante. Hablando del Claro, ELN. pero si miramos las bases sociales que ellos tienen, es ideología política. El respaldo que ellos tienen en las regiones es ideología política. Yo sí quisiera que de Entonces, ¿cuál es el respaldo que tienen, por ejemplo, el ELN hoy en Arauca? Ahora quiere mirarlo allá. Doctor Las bases Heráclito, sociales. yo quisiera que de pronto, pues desde luego, en principio a mi persona y a los televidentes, y seguramente el profesor tendrá algunas inquietudes, pero yo quisiera que usted nos sacara una duda. Cuando habla de negociación política, ¿están de alguna u otra forma tratando de camuflar una eventual asamblea constituyente que vaya a ser el presidente electo Gustavo Petro? ¿Es eso a lo que se están tratando de referir? Digamos, Gustavo Petro lo ha dicho por todos los medios, que él ni se va a perpetuar en el poder, ni va a hacer expropiación de la propiedad privada, ni mucho menos va a apuntarle a una asamblea constituyente. Lo que ha propuesto es una negociación política con unos grupos insurgentes, eso ha sido muy claro. No, es decir, ir mucho más allá es otro escenario de discusión. Es que yo creo que Eso no tiene nada que ver. hay dos puntos claves que hay que mencionar acá. El primero de ellos es que claramente el ELN tiene unos orígenes de nacimiento ideológicos políticos, ¿sí? Que eso ha sido también una puja inclusive interna dentro de la organización del ELN, es la degradación del conflicto armado, y que dentro del ELN, dentro de sus congresos políticos, que el último, si no estoy mal, el sexto se desarrolló en 2014, pues digamos que lo que buscan es mantener esa unidad política como visión para poder negociar y evitar que su organización se degrade pasando a unos elementos del narcotráfico, porque claro, la discusión es, el Estado colombiano puede hablar con unos actores que se han alzado en armas con unos principios, unos objetivos políticos, que eso uno no lo ve con otros grupos armados. Y por eso el ELN ha trabajado mucho para mantener esa estructura y ese paraguas ideológico para que puedan tener ese camino de negociación con el gobierno, ¿sí? Que eso ha sido distinto y que eso se ha ido degradando el conflicto y obviamente los actores. Y yo creo que, digamos, la propuesta del presidente electo es, bueno, hacemos acuerdos regionales, pero el tema es que eso también va a ser un desafío no solamente para el gobierno, sino también para los grupos del ELN en estas regiones, porque ellos también necesitarán tener un hilo conductor de lo que van a negociar, porque eso también podría generar una implosión dentro del ELN y que eso podría, pues, obviamente seguir esparciendo los grupos armados. Entonces, ahora, yo no creo que, además, y con esto termino, creo que el ELN tampoco esté intentando hacer un cambio constitucional, ni tampoco el presidente electo Gustavo Petro, además porque el ELN no tiene la fuerza militar tampoco. Hoy tienen aproximadamente 4.000 hombres si sumamos 2.000 de lo militar y 2.000 de lo civil. Es decir, si comparamos entonces, el no momento creo. en el que estamos histórico, digo, hablando del ELN, no se compara el momento como cuando se inició el proceso de paz y negociaciones con las FARC. No, y por una razón sencilla, es decir, si uno mira el comportamiento del ELN en la historia, vemos que el ELN tuvo un auge hasta el año 2000. A partir del año 2000 hasta el 2000 aproximadamente 10 tuvo una caída. Esto fue por los grupos paramilitares y también por la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Pero en 2011-2012 hubo una reactivación del ELN en términos de cifras, pero que volvieron a caer durante el proceso de paz, ¿sí? Entonces tampoco ellos, inclusive en el último congreso del 2014, ellos plantean, en 2006 en su congreso ellos dicen, tenemos un golpe fuerte por parte del Estado y van a resistir, y van a fortalecer su estrategia de guerra de guerrillas, resistir. Ya en el año 2011, cuando empiezan a mejorarse, digamos, por el proceso, la guerrilla entra, las FARC entran a la negociación, lo que hace el ELN es expandirse y fortalecer lo que ya tiene, más que extenderse, es reforzar lo que tiene, y desde el 2016, 2018 hasta la actualidad han ido a nuevos departamentos y a nuevos municipios. Y a las ciudades especialmente. Pero históricamente, María Camila, históricamente el ELN tiene esa función, la función está dentro de la ciudad, ¿sí? Pues digamos que también hay que mirar, el eje ideológico del ELN es Camilo Torres, ¿no? Entonces siempre estuvo dentro de la ciudad, distinto a las FARC, que fue más que todo rural.
Entonces, pero yo no creo que hoy el ELN tenga la fuerza política, porque además, como le decía bien Rolando, exacto. Perdóneme, fue el atentado a la escuela de cadetes de Santander, ¿no? Eso también perdió legitimidad del ELN en la sociedad y pues hoy tiene que recomponer esa legitimidad dependiendo de cómo se establecen los parámetros de la mesa de negociación. Representante Landín. Sí. Digamos, las FARC tuvo en algún momento, comenzando la década del 2000, una fortaleza casi que de tener posiciones y guerras de movimientos, casi que un pequeño ejército que llegaron casi a 30.000 hombres en armas, alzados en armas. El ELN ha tenido fuerza en los mismos departamentos de siempre, Arauca, norte de Santander, hace mucho rato. Sin embargo, la presencia siempre ha sido muy fuerte en esas zonas. Y creo que la lectura que hace Petro es precisa. Si nosotros hacemos diálogos regionales, además atendiendo lo que dice nuestro concejal, que cada digamos, frente del ELN tiene su particularidad diferente a la de otro frente en otro departamento. Entonces, al entender eso, tendríamos que negociar con ellos porque la presencia que ellos hacen de verdad es muy fuerte y las raíces que tienen los movimientos sociales en los municipios es muy fuerte. Sí, va a ser, y eso por franquicia, va a ser una negociación muy interesante. En el Catatumbo. El Catatumbo es la región del país que hoy produce más coca, que la coca atraviesa todo el país y se exporta por el Pacífico y por el Atlántico, por el Caribe hacia el resto del país. Pero que además, como decía nuestro concejal, en esa zona del país que es la frontera, tiene fortaleza en los dos lados de la frontera. Hace 40 años, por ejemplo, que el ELN atacaba al ejército venezolano y el ejército venezolano tenía la teoría de persecución en caliente, es decir, cruzamos la frontera y los cazamos donde sea, y esa era la diferencia con el gobierno colombiano de Barco en esa época. Hoy nadie los va a perseguir allá. Entonces es mucho más fácil porque son amiguis. Digamos, cruzar la frontera y que no tenga al otro lado pero si esto enemigos va a ser, y a este lado tampoco. Representante, pero si esto va a ser político, haciendo la claridad que usted hace muy valiosa de que con el ELN va a ser un diálogo político, un diálogo regional sobre lo político, con la disidencia de las FARC, que será una segunda oportunidad, va a ser otra discusión. Estamos hablando de que cuando se habla de político es que más curules, usted me perdona lo simple de la discusión, pero para poder entenderlo e interpretar a qué se refieren con político. Eso puede ser un elemento de la negociación, pero eso hará parte de la negociación y de la reforma política de este país. Cuando hablamos de las guerrillas en cualquier país del mundo, hablamos de unos grupos de ciudadanos, de personas que se rebelan contra el Estado, contra el establecimiento, y eso tiene un carácter político. Es decir, ellos quieren llegar al poder. Y como no han alcanzado a llegar al poder, tendrán que negociar con el Estado. Y yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso. Y entonces, en esa negociación habrán muchos puntos de modificaciones políticas del país. Depende de qué tipo de negociaciones nosotros vamos a dar. Claro. Si es un diálogo regional, pues serán discusiones regionales. En la sombrilla general del ELN serán discusiones nacionales. Bueno, tenemos pero un la apuesta con las inicial FARC, también en lo político, en el claro, terreno político. se hizo una negociación política que incluso incluyó, entre otras cosas, participación en el ejercicio político, en este caso, en el Congreso para hacer las leyes. Pero en ese escenario es que cuando uno habla de negociar con un actor armado que se alzó en armas, es por un asunto político. Y alguien dijo, yo prefiero tenerlos echando paja, alguien dijo, de manera coloquial, en el Congreso, que echando bala en los pueblos y en el monte. Sí. Que atacando policías, que atacando al ejército, y creo que ese es el acuerdo. Si nosotros, digamos, el establecimiento del Estado colombiano hubiese ganado en estos 70 años la guerra, no habría que hacer esa negociación política con ellos. Si desde el 66 que se fundó el ELN, el ejército colombiano del Estado hubiera ganado la guerra, no habría que hacer la negociación. Pero no hemos ganado la guerra, ahí hay un actor armado insurgente, es decir, negociación política. Concejal González. Bueno, yo discrepo un poco con el representante, ni más faltaba, desde luego, pues es su postura, además defendiendo al gobierno al cual pertenece. Yo creo que no podemos seguir en esa transición de estar regalando curules en el Congreso a todos los grupos ilegales al margen de la ley que se alcen en armas por mínimos que sean o por macros que sean. Ya vimos la experiencia que tuvimos con la FARC, usted lo acaba de mencionar, lo ha mencionado también el profesor, y pues es de público conocimiento, hay disidencias de las FARC. Y seguramente esas disidencias fueron quienes no lograron acceder a estos curules, quienes no lograron además acceder a los beneficios que les dio el proceso de paz. No, allí está Iván Márquez. Por supuesto, y estaba Santrich, y estaba el país, el señor Romaña.
muchos de estos, ¿cierto? Pero adicionalmente a ello también, Camila, son las personas que efectivamente no lograron acceder a los beneficios que les puede haber traído el proceso de paz a ciertos grupos al interior de estas guerrillas. El ELN ahora pretende lo mismo y, como bien usted lo acaba de decir, en una negociación política que Camila pues me antecedió en el uso de la palabra y se lo manifestó a usted lo que yo le iba a preguntar de manera directa. Esto es seguirle regalando participación en el Congreso a estos grupos ilegales al margen de la ley. Entonces el día de mañana ya no va a ser el ELN, las FARC, sino otra disidencia, otro grupo armado al margen de la ley, y tendremos que llegar a negociar nuevamente lo mismo, lo cual vamos a terminar regalando casi que la mitad del Congreso a futuro. Ya le dimos 10 curules a las FARC en el Senado, otras tantas en la Cámara, en fin. Entonces ahora, 5, perdón, en el Senado, sí señor, y en la Cámara igualmente. Entonces ahora va a pasar lo mismo con el ELN. Y seguramente un nuevo grupo ilegal al margen de la ley que vuelva y se organice militarmente en el país y haga unos cuantos atentados, atenta además contra el medio ambiente, como lo hace el ELN de manera constante, tumbando todo lo que son las redes de energía, en fin, etcétera. Un gobierno que además defiende el medio ambiente. Van a tener que negociar con esta guerrilla que atenta de manera frecuente y constante contra el medio ambiente. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos la sociedad civil, el resto de grupos políticos que no compartimos esa idea, hasta dónde estamos dispuestos de seguir cediendo en el tema de la negociación política con tal de regalarles representación política en el Congreso de la República? Yo creo que hay varios elementos. Es que uno no puede, el candidato, por ejemplo, Rodolfo Hernández decía que era hacer un anexo con paralelo. Un otro sí. Sí, un otro sí. Y la verdad es que no, porque cada organización tiene unas condiciones propias, ¿sí? De estructura, de ideología, de funcionamiento en el terreno y en el territorio. Entonces yo creo que hay que hacer uno nuevo. Con sus propias condiciones. Lo otro, como le decía al inicio, Colombia ya ha tratado de negociar con el ELN y no es nuevo, ya hay un camino que se desarrolló con el gobierno de Santos, pero además yo siempre he sido de las personas convencidas de que los problemas políticos del país hay que resolverlos por el diálogo. Lamentablemente, como sociedad, desde nuestra fundación hemos creído que gestionar nuestros conflictos internos ha sido por las armas, con discusiones Santander, Bolívar, la guerra de los 1000 días, luego llegó el Partido Conservador, Liberal, guerrillas, paramilitares, y hemos estado toda la historia creyendo que nosotros gestionamos las crisis que tenemos internamente como país con las armas. Usted en que el diálogo debe ser el camino. Claro. Pero déjeme preguntarle sobre la ruta que tenemos reciente, le decía yo al representante, es el ejemplo más reciente que tenemos y es las FARC. Nos sentamos, el Estado colombiano a negociar con las FARC y lo que tenemos ahora es un grupo de disidentes, de sinvergüenzas narcotraficantes a los que están pidiendo ahora una segunda oportunidad. ¿Cuál es el escenario posible para el ELN si tenemos el espejo de las FARC? María Camila, digamos que es una buena pregunta que además se quiere una respuesta ya pronta, pero también quiero decirle a los televidentes que hacer procesos de paz se necesita tiempo. ¿Sí? No todos los grupos, no todas las personas de las organizaciones van a estar de acuerdo con esos puntos que se llegaron con el gobierno definitivo y que obviamente hay que renegociarlo y que además habrán actores que no, porque obviamente el interés del narcotráfico sigue estando presente. Y yo también creo que no hayamos podido llegar a unos acuerdos también, en mi opinión, se debe a un fracaso de la guerra contra la lucha del narcotráfico. O sea, aquí se dio desde el año 98 la guerra, la lucha contra las drogas, que no ha funcionado y que ha fortalecido. Entonces yo creo que sí, es largo, sí que hay que renegociar otros puntos. Yo lo que sí creo que es pertinente tener y presente, y que creo que es un reto para el presidente Gustavo Petro, es definir con quién va a negociar, como bien lo decía ahorita Heraclito, en el sentido, quién tiene un objetivo político, quiénes no, porque están centrados dentro del narcotráfico y grupos ilegales. Y creo que esa línea es muy delgada. Pero estos procesos de negociación y estas gestiones de crisis que vienen del diálogo, obviamente va a pasar que no se va a llegar a un acuerdo definitivo y que habrán disidentes, pero que hay que seguir trabajando en esto, que además Colombia ya lo ha hecho con otros grupos, ¿no? Yo creo que si a mí me preguntan hoy si para acabar la guerra en Colombia con estos grupos insurgentes y que se desmovilicen y les demos 5 curules en el Congreso, yo se las daría. El atentado contra la escuela de cadetes General de Santander es algo monstruoso, porque son 22 jóvenes colombianos que murieron en esta guerra, en la guerra. Se dio como un mecanismo de presión. Claro, pero los secuestros que están ocurriendo, que ocurren de alguna manera en Arauca, o los asesinatos de civiles y de policías por esa guerra, es un tema desastroso. 5 curules en el Congreso valen más que la vida de policías o de soldados o de campesinos en Colombia, cualquiera.
Entonces, ¿qué vamos a negociar? Pues vamos a negociar en un escenario político. Hace parte de lo político, del poder político? Entonces, si me preguntan a mí, señor representante, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero eso será parte de la negociación. Otro tema es el tema del narcotráfico. Otro tema es las otras acciones de otros grupos que no tienen carácter político, que tendrán que someterse al Estado colombiano. Porque si no, entonces vamos a una guerra eterna en este país, que sigan pasando los muertos, las violaciones de los derechos humanos, atentados al oleoducto, Pero por ejemplo. yo agrego un tema que Entonces me el parece Estado importante. colombiano, que hoy representa la fuerza legítima, tiene que sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque no hemos vencido a esos pequeños grupos que llama el concejal. Yo también quiero Es decir, una y si última cosa que me nosotros, parece pertinente. si nosotros vemos desde las ciudades como Bogotá que el conflicto no nos toca hasta que hay un atentado en la Escuela General de Santander y nos acudimos, eso es lo que pasa todos los días en esta región del país. Eso pasa todos los días. No, Antier, es que ese ha sido todos los justamente días. la reflexión Entonces, que ha traído el ELN. como pasa en el Catatumbo, no vamos a ser sensibles. Como pasa en Arauca, no somos sensibles. Yo creo que hay que apostarle a los diálogos regionales, como le dijo Gustavo Petro, porque es una apuesta de país, es una apuesta de sentarse con los otros colombianos, porque si nosotros vamos a ser antagónicos y excluyentes y solucionar todos los problemas vía las armas, este país nunca va a tener paz. Yo estuve, por ejemplo, en El Salvador, que fue una de las guerras patricidas de Centroamérica, y cómo se sentaron a la mesa y cómo hicieron el acuerdo de paz, y El Salvador ya está adelante. En el 92, por ejemplo, cuando se levantó el Gobierno Nacional del Diálogo con el ELN, cuando secuestraron y asesinaron al exministro Angelino Urán Quintero Ocaña, profesor. Es decir, se levantó de la mesa el gobierno, el Estado colombiano, porque el ELN no cumplió, pero mientras tanto en Centroamérica los acuerdos avanzaban, y avanzaron en Guatemala, avanzaron en El Salvador, y hoy vemos que han cambiado la vida de los señores. Entonces nosotros no podemos ser responsables con las nuevas generaciones de decir, no negociamos porque ellos quieren 3 curules. No, yo creo que hay que pensar más allá en las nuevas generaciones del país, en dejarles un país en paz, como se lo merecen. Concejal González, para irnos a comerciales, por favor. Bueno, mire, yo insisto, discrepo con el representante. Yo sí no comparto esa idea de estar regalando curules constantemente. Creo que los que ejercemos esta actividad de la política, esta actividad de las comunidades, del trabajo social, en fin, sabemos realmente lo que es el esfuerzo de llegar a tener una representación política, como a usted le tocó ahorita recientemente, doctor Heráclito. Yo sí creo que tiene que haber una negociación política, desde luego que sí, pero una negociación política no podemos estar sometiéndola al país a seguir regalando la representación en el Congreso de la República. Pero si es una negociación política, tiene que ser sobre la política, sobre la reforma. Claro, sobre la política, sobre la reforma y demás, pero no necesariamente tiene que ser a tener representación en el Congreso de la República. Pueden tener una negociación política de otra índole, pueden tener una negociación política bajo otra esfera, pero no bajo ese aspecto. De lo contrario, créanme que vamos a abrir una puerta muy grande a que cualquier grupo insurgente al margen de la ley hace un atentado para que vayan y le regalen unas curules en el Congreso de la República. Yo creo que no nos podemos adelantar porque no sabemos cuáles van a ser los parámetros de la negociación, pero lo que yo sí creo es que el proceso de diálogo hay que tener en cuenta que es largo y complejo. Y eso nos lleva, a mí me parece que el acuerdo con las FARC permitió que también la sociedad los castigaran, que no los votaran. No votamos, y creo que ese es parte del ejercicio de la democracia. No den bala, perdóname la expresión, en el monte, y aquí lo discutimos en las urnas, y no, pues la gente lo castigó. Ahora, otra cosa que me parece importante, muchas negociaciones se hacen en medio también del conflicto, y no solamente en Colombia, en el mundo. O sea, se sigue habiendo unas acciones en terreno y campo, mientras que los negociadores están hablando, y eso es normal y también hay que tenerlo. Y por último, creo yo que el ELN durante estos últimos años pues se ha aprovechado que el Estado no ha llegado a esas zonas, se ha fortalecido de alguna manera, pero yo creo que ese fortalecimiento hay que verlo desde una manera positiva, no en el sentido de que se fortalece para llegar a una mesa de diálogo y saber con qué negociar. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el ELN durante los últimos años, y que creo que si el presidente electo Gustavo Petro lo sabe analizar, los puede llevar a una mesa de diálogo y de negociación. Y a propósito del ELN y de los dientes que tiene del poderío, según reportes de inteligencia, actualmente tienen injerencia en 9 departamentos de los 32 del país, y según la organización Inside Crime, el Ejército de Liberación Nacional tiene en sus filas entre 2.500 y 3.000 combatientes, muchos de ellos en territorio venezolano. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de la propuesta también que genera ampolla y mucha polémica de sacar a la policía del Ministerio de Defensa para una nueva cartera que será creación del nuevo gobierno Petro Márquez. Ya regresamos.